Chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctorita. Sí, doctora, se escucha. Aquí. Vamos a empezar ya. No están en la mitad del aula todavía. Sí, doctora, es que también hay un grupo que está en práctica de pediatría. ¿Práctica? ¿Qué Sí, práctica? ¿Ya se puede hacer práctica? Algunas materias sí, doctora, están avanzando de a poco sus prácticas en grupos reducidos. Ya fuimos a la de pediatría, estamos Gineco. yendo, hay de gineco también ya fuimos, de mato. hemato. Hematología clínica. Eso ya depende de cada docente, doctora, que Claro, se coordine. Es en su consultorio privado. pero es que había, ¿qué se llama? Había instructivo, ¿no? Restricción. No han sacado un instructivo en contravención de eso, al menos que yo sepa, ¿no? Y Claro. el próximo lunes, doctorita, el Ministerio de Educación está pidiendo que se retorne a clases presenciales ya. Ah, ya, bueno. Con eso yo creo que ya saldrá algún instructivo nuevo, ¿no? Esperemos que sí, doctora. Para que se pueda hacer. Van a salir los padres a las calles, sí, para que no haya presencial. Será. ¿Cómo irá a ser la cosa? Esperaremos eso, que nos instruyan si se puede para que empecemos a organizar las prácticas, ¿no? Mientras no Sería Y haya buena algo idea. de eso dentro de la para universidad hacerlo. mismo no habían dado instructivo, pero exactamente así como dicen los compañeros, los docentes haciendo grupos de 2 personas han mandado para sus consultorios poco a poco para que vaya avanzando, doctorita. En algunos, porque en otros igual, en instituciones no los han dejado, no les han permitido. Sí, exacto. En instituciones todavía no es tan particular. Bueno, eso depende ya de cada uno. Que el paciente privado no le gusta que lo estén mirando como bicho raro, como suelen mirarlo los pacientes porque no está aprendiendo. No le cuenta hasta la vez que parpadea al paciente. Así que eso ya depende, ¿no? Bueno, chicos, empecemos ya. Yo creo que ya, si están en práctica, no se va a sumar más gente. Bien, vamos a dar compartir. Me dicen si pueden ver bien, si está proyectando la pantalla ya ahorita. Sí, Está proyectando. doctora. Sí, se ve, doctora. Ok. Sí. El tema de hoy es hígado graso. Es una de las patologías, de las entidades que cada vez bastante prevalente y que cada vez tiene mucha más incidencia, ¿no? Por el tipo de vida que estamos llevando, incluso esta cuestión de la pandemia por la COVID-19 incrementó mucho más la cantidad o el porcentaje de pacientes con esta patología debido a que se suman muchos factores, pues, ¿no? Que pueden determinar la presentación de esta enfermedad. El estrés, el sedentarismo, el sobrepeso, la mala alimentación y todas las otras enfermedades metabólicas que en su conjunto pueden llegar, una vez estén mal controladas o no controladas, a
aumentar mucho más el riesgo de padecer la enfermedad metabólica en el hígado, que es el hígado graso. Esta enfermedad es conocida ya desde hace muchísimos años atrás, muchos años atrás, ¿sí? Pero no se la conocía y no se le daba el papel importante como se le da ahora, porque incluso cuando teníamos un paciente con una cirrosis hepática o con una hepatopatía crónica en estadio fibrótico avanzado, un F3, por ejemplo, y se hacía una biopsia hepática, en aquel entonces esas biopsias hepáticas se rotulaban como cirrosis hepática criptogénica. ¿Qué quería decir esto? Que el paciente tenía una cirrosis hepática que no era de causa autoinmune, que no era de origen viral, que no era de origen farmacológico, que no era por consumo de alcohol. O sea, no se englobaban en ninguna de las etiologías que eran conocidas en ese momento. Entonces, como tenía un origen conocido, se ponía el nombre de criptogénica, o sea, sin causa conocida, sin origen conocido, ¿sí? Es así que muchos años después, conforme se fueron haciendo los estudios y se fue dando mayor importancia a esta enfermedad, pues ¿dónde está? Pues se fueron haciendo revisiones de estos tacos de histología, de estas biopsias, y se fueron encontrando hallazgos que se relacionaban con la estructura del hepatocito en enfermedad por hígado graso, ¿sí? Que ahora las vamos a ver enseguida. ¿Y qué es la esteatosis hepática no alcohólica? Es la acumulación de lípidos, principalmente los triglicéridos, en los hepatocitos excediendo un 5% del peso del órgano. Y tiene mucha coincidencia histológicamente hablando a la lesión que origina el alcohol, el consumo de alcohol. Es así que la única diferencia para hacer un diagnóstico entre una esteatosis hepática no alcohólica y la alcohólica es el antecedente del consumo o no de alcohol y el acompañamiento de enfermedades metabólicas o comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipemia, sobrepeso, ¿no? entre otros. Entonces, histológicamente vamos a encontrar lo mismo en el que tiene estetosis por alcohol como el que tiene estetosis por grasa. Creo que había alguien esperando allí unirse a la clase. Eso es lo malo de esta cuestión. Hay que interrumpir. Y ya. Listo. Sí. Es así que hay una asociación muy estrecha entre sobrepeso e hígado graso no alcohólico. Es la pandemia que aún no tiene buenas perspectivas y que al contrario hay cada vez mayor porcentaje de presentación de esta patología. De que el 65% de la población occidental presentamos sobrepeso. Este es un cuadrito donde se ve, aquí es el Body Mass Index y el porcentaje de población en general, ¿no? Y la época, desde 1995 a 2016. Esto es un estudio que se publicó en la New England Journal of Medicine, ¿sí? Y que se vio, ven la línea entrecortada amarilla, como con el pasar de los años, con el transcurrir del tiempo, con el cambio de la época, ¿sí? El Body Mass Index, o sea, el índice de masa corporal, ha ido incrementando en la población en general. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez la población mundial tiene tendencia al sobrepeso, ¿sí? Un índice de masa corporal mayor de 30. ¿Está? Se entiende el cuadrito, ¿no? Porque es bastante representativo. Y hablando de prevalencia mundial, ¿sí?
el 25%, estas son las siglas en inglés, ¿sí? De hígado graso. El 25% presenta hígado graso, no alcohólico. ¿Sí? De esto, el 3% presenta NASH. ¿Qué es el NASH? El NASH ya es la presentación un poquito más evolucionada del hígado graso. Es la esteatohepatitis no alcohólica por grasa. ¿Sí? Y de este 25%, el resto corresponde a hígado graso, simple sin esteatosis. Y el riesgo de desarrollar NASH desde el NAF al NASH. Bueno, que actualmente en el último consenso que hubo el año pasado ya, a principios de año, ya se modificó la nomenclatura de esta enfermedad, aunque todavía la literatura la mantiene esta división entre NASH y NAFLD. ¿Sí? Actualmente se llama MAFLD, M-A-F-L-D, ¿sí? Que son las siglas en inglés, que corresponden a enfermedad hepática por hígado graso de origen metabólico. Bien, entonces, ¿cuál es el riesgo de desarrollar NASH? Tenemos un paciente con un cuadro de hígado graso, común y corriente, ¿sí? Nuevo caso de hígado graso. Y estas Fs que ven aquí corresponden a las presentaciones histológicas. F0, que significa fibrosis 1, a F4, a F3, perdón, que es fibrosis de grado 3, que es lo que hablábamos anteriormente en las clases de sangrado variceal, la pre-cirrosis, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y la F4 o la fibrosis grado 4, que ya es el cuadro de cirrosis hepática instaurado. Entonces va de F0, que es un hígado normal, a F4, que es un hígado ya con hallazgos de cirrosis hepática. Fíjense que tiene la misma historia natural o la misma evolución que la fibrosis hepática por cualquier otro origen. Por virus C, por virus D, por alcohol, por hemocromatosis, por déficit de alfa-1 antitripsina, por enfermedad de Wilson, por algún tipo de hepatitis autoinmune. Tiene la misma historia natural, ¿sí? Es así que cuando tenemos un paciente que se ha logrado hacer una biopsia hepática o que se ha podido someter a una elastografía hepática, que eso ya lo conversamos también, que es el estudio de la elastografía hepática, y tenemos entre F3 y F4, ya se tiene que hacer un screening de carcinoma hepatocelular, ¿sí? Es decir, de cáncer hepático. Y ya cuando estamos en grado de cirrosis hepática, se tiene que vigilar la presencia o precipitación de cirrosis hepática descompensada. ¿Y por qué habíamos dicho que puede descompensarse la cirrosis hepática? Por presencia de síndrome acítico edematoso o acítico puro, por hemorragia digestiva por varices, por encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Son los determinantes principales de descompensación hepática, de la cirrosis hepática, perdón. ¿Sí? Y que todos estos van a terminar igual que con cualquier otra entidad que origine o que cause cirrosis hepática, ¿sí? En el tratamiento definitivo, que es el trasplante hepático, que lastimosamente en nuestro medio no hay. Esto es un cuadro similar del riesgo de progresión de NASH, de NAF a NASH, ¿no? O sea, de hígado graso a esteatohepatitis no alcohólica. Del 30 al 40% de la población en general, presencia de hígado graso. De este porcentaje, el 15 al 25% puede desarrollar NASH. De esto, el 30 a 40% va a desarrollar un grado de fibrosis. De este 30 a 40%, hay un porcentaje entre el 15 al 20% que va a llegar a presentar la cirrosis hepática, y este puede ir o a trasplante hepático en caso de que se tenga la posibilidad del trasplante, o puede evolucionar entre el 2 al 3% de esta población, 2 al 3% por año, a el hepatocarcinoma. Y por supuesto, en caso de que se descompense la cirrosis hepática
o algo transcurra dentro de este cuadro de historia natural de la enfermedad, conlleva a terminar con un paciente que fallece. ¿Y cuál es la realidad actual? La población en general. Un 20% que desarrolla hígado graso. De este 20%, hasta el 80% de los pacientes tenían sobrepeso. Hasta un 60% de esta población tenía hipertensión. Hasta un 60% de esta población tenía dislipemia. ¿Sí? Es decir, englobaba cuadros que están incluidos dentro de lo que es el síndrome metabólico. ¿No? Es decir, que lo que hablamos al principio, todo esto o acompaña o predispone o precipita o coadyuva en el desarrollo de hígado graso a NASH, esteatohepatitis alcohólica, o perdón, no alcohólica. ¿No? Y dentro de la población obesa, aquí estamos hablando de la población en general, ¿no? Y aquí ya tomando pacientes con obesidad. Hasta el 80% se diagnosticó hígado graso. Y de esta población, hasta el 15% se diagnosticó NASH, o sea, esteatohepatitis no alcohólica. Hígado graso no alcohólico. El consumo de bajos niveles de alcohol disminuye el riesgo cardiovascular. Esto va ¿por qué? Porque la cultura en general nos dice de que una copita de vino supuestamente nos daría algún tipo de protección cardiovascular, ¿no? Pero hay que ver de qué vino, hay que ver con qué frecuencia, hay que ver en qué personas, en qué pacientes. No todos los organismos van a responder a una copita de vino de la misma manera, ¿no es cierto? Es así que hay una cifra que se toma del grado de consumo de alcohol en hombres y mujeres para tener en cuenta como de factores riesgo para el desarrollo de hígado graso no alcohólico. Por encima de 30 gramos de alcohol en el hombre y por encima de 10 gramos de alcohol en la mujer. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría, por debajo de 30 gramos de alcohol y por debajo de 10 gramos de alcohol en la mujer, tendría ese efecto protector cardiovascular, la copita de vino. ¿Sí? Eso hay que tomarlo con pinza, repito, porque no todos los organismos reaccionan de igual manera. No todos tienen la misma respuesta. Y en sí la clasificación de la estetosis hepática es alcohólica y no alcohólica. Dentro de alcohólica no hay más palabras que decir de esto, el consumo de alcohol por encima de 60 en el varón, por encima de 30 en la mujer. ¿Sí? En la no alcohólica pueden estar las primarias, que es directamente la enfermedad hepática por hígado graso no alcohólica, y las secundarias, que son producidas por el acúmulo de algunas drogas que se utilizan para ciertas enfermedades. Por ejemplo, los corticoides, el tamoxifeno, ¿no? en enfermedades sea de mama, amiodarona en pacientes con arritmia cardíaca, el metotrexate, que se utiliza mucho como medicamento modificador de las enfermedades reumáticas y también dentro del uso en esquemas de quimioterapia en pacientes con neoplasia. Tenemos también de origen nutricional en el síndrome de intestino corto, son los pacientitos que han sido sometidos a cirugía de intestino delgado y que han tenido grandes porciones de resección de ese intestino delgado. Y la nutrición parenteral total, que esto se ve sobre todo en los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, que reciben alimentación parenteral total durante mucho tiempo. Y las cosas menos frecuentes, que son las lipodistrofias y la hipobeta-lipoproteinemia, que es un cuadro un poquito más, no un poquito más, bastante menos frecuente. Y les hablé bastante de lo que es la biopsia y la histología cuando estábamos empezando la clase. Esto es lo que se ve al microscopio cuando tenemos un corte, ¿sí?, de una biopsia hepática. Esto que ven blanco, como unos globitos blancos se ven, ¿no es cierto? Esa
ahí o se desconectó esto? Estamos aquí, doctora. Ay, Estamos aquí, doctora. ya, despierten, chicos. ¿Ven esto blanco de aquí? Esta es la micela de grasa. Esta es la grasa. Y este puntito negro que ven aquí, a ver, ahí te parece un panda, ¿no? La cabecita del panda, la orillita del panda, y aquí faltó la naricita del panda. Bueno, estoy flasheando con el panda. Aquí hay otro, ¿no? El hepatocito y esto gordo es la micela de grasa que hay dentro del hepatocito. Aquí está el hepatocito, su núcleo y toda la micela gorda de grasa. ¿No es cierto? Esto es NASH. NASH con fibrosis. Acá tenemos, esta es la característica de cuando haya un grado de fibrosis dentro del hepatocito. Esto se llama, esto azulito que se ven aquí, se ha comparado con la malla que se utiliza en los gallineros, ¿no? En las granjas. ¿Te dan idea, no? Sí, La mallita esa media, con una formita media octagonal, ¿sí? Entonces se llama en alambre de gallinero, la imagen, esto azulito que se ve aquí, que demarca toda la fibrosis que hay entre los hepatocitos. Esto ya es un grado de cirrosis, y acá ya tenemos la cirrosis descompensada histológicamente hablando, donde ya no se ve, miren, todas estos cuerpos de micelas, ¿no? Aquí se ven menos igual ya en la cirrosis. ¿Por qué? Porque hay más tejido fibrótico. Aquí, que no haya fibrosis, se ven mucho estos globitos blancos, que es grasa, ¿no? Muchas micelas de grasa. Cuando ya hay fibrosis, se ven todavía. Que ya entre medio lo que les decía, el alambre, el alambrado en gallinero. Ya en la cirrosis, menos micelas, menos redonditos blancos gordos. ¿Están viendo? O más chiquititos ya se ven. Y más fibrosis. Y acá apenitas, unos cuantitos puntitos, unos globitos blancos de grasa. Y todo lo demás ya corresponde a un hígado cirrótico. ¿No? Y la historia natural de la enfermedad se divide en dos prácticamente. Esteatosis simple, que no tiene potencial de progresión, es decir, que el paciente por lo general no va a tener factores de riesgo que vayan a predisponer que esta inflamación simple llegue a un grado de fibrosis. El paciente no va a ser diabético, el paciente no va a ser hipertenso, el paciente no va a ser alcohólico, el paciente no va a ser... no va a tomar ningún tipo de drogas de las que ya vimos, que pueden llegar a producir un tipo de estetosis secundaria. Y por último, el paciente va a tener adherencia al tratamiento higiénico dietario, que es el pilar fundamental de esta enfermedad. El paciente, si bien era sedentario, no tenía ningún tipo de actividad, y en las conversaciones con nosotros, en las consultas con nosotros, se le plantea la necesidad de la actividad física y la inician, entonces son pacientes que no van a desarrollar seguramente un grado de esteatohepatitis o un NASH, ¿sí? Te van a quedar en estetosis simple, y aquí podemos volver para atrás, o sea, este paso de aquí tiene reversión. Podemos desinflamar esa célula hepática, podemos desinflamar ese hígado y volverlo a un hígado normal, ¿sí? Porque no haya un fibrosis hepática. Y la otra parte es la esteatopatitis, que aquí sí hay potencial de progresión a la fibrosis avanzada, que corresponde en 32 al 38% de los pacientes estudiados para hígado graso. Esta es la evolución de acuerdo a los hallazgos histológicos en la biopsia inicial, tipo 1, que es fibrosis 1, a tipo 4, que es F4.
Pero no solamente el patrón histológico es un predictor de progresión. Lo que les decía, aquí va a sumar puntaje, la edad del paciente. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el paciente y durante más tiempo haya sido expuesto a la noxa, ¿qué quiere decir? A la grasa, ¿no? En este caso, hablando de la grasa. Más tiempo tuvo sobrepeso, más tiempo fue diabético, más tiempo fue hipertenso, más tiempo fue sedentario, en fin, los factores que hayan determinado la presencia de hígado graso. ¿Sí? Entonces tiene mayor riesgo de progresión a la cirrosis hepática. La obesidad es un factor independiente. Tiene una P de 0.08, o sea, es súper significativa, mayor de 0.05 significativa, ¿no? Dependiente de la distribución más que la masa, la peroxidación celular y la insulinoresistencia. Este es bueno, ustedes ya no lo tienen de docente al doctor Eri Vargas, la verdad que fue una pérdida que no esté de docente. Pero la insulinoresistencia es un concepto que se maneja muy erróneamente. ¿Sí? La insulinoresistencia no tiene nada que ver independientemente con la diabetes o con hiperglucemia. ¿Sí? Nos marca, es un marcador de inflamación y es un marcador de progresión en la enfermedad metabólica, no solamente en el hígado graso. Un paciente que no sea diabético puede tener aumento de la insulina basal o la insulinemia basal. Eso no quiere decir que sí o sí en algún momento va a ser diabético, sino que quiere decir que tiene un factor de riesgo porque es una hormona inflamatoria. Quiere decir que algo en algún órgano está pasando. Y en este caso es en el hígado. Cuando nosotros tenemos un paciente con ecografía que nos diagnostica un hígado graso, o tenemos alteración del hepatograma con un paciente que reúne las fichas clínicas para hacer diagnóstico de un hígado graso, sí o sí tenemos que pedir o dosar la insulinemia basal para ver la presencia o ausencia de insulinoresistencia, porque esto es un determinante súper importante para la evolución de la enfermedad, ¿sí? Y nos marca además el inicio de un tipo de tratamiento, que es la metformina. La diabetes es otro marcador pronóstico, mayor riesgo comparado con obesos no diabéticos y tiene una mayor tasa de fibrosis en los pacientes con hígado graso y antecedentes de diabetes. Esto es un cuadrito que compara el NASH con la hepatitis por virus C. ¿Sí? Estas son las biopsias de control. Siguiendo con la historia natural, la sobrevida del estadio cirrótico. Este es un cuadrito que nos muestra la evolución en pacientes cirróticos por NASH versus los cirróticos por hepatitis por virus C. ¿Sí? La sobrevida global, la cantidad de tiempo en meses, y acá tenemos en línea blanca, en línea amarilla, como la sobrevida por NASH, conforme va pasando el tiempo de evolución en meses, va disminuyendo. Casi a la par que por virus C. ¿No? Esta línea verde es por virus C en pacientes no respondedores a tratamiento. Entonces, la sobrevida en el paciente cirrótico por NASH, o sea, por hígado graso, se asemeja mucho, miren ustedes, a la sobrevida que va a tener el paciente cirrótico que hizo la cirrosis por una hepatitis crónica por virus C. Entonces, no es chiste, ¿no? No es chiste el paciente que va por la vida con sobrepeso, que el fin de semana le tira la churrasqueada con su cervecita ahí acompañando, y encima sacan la selfie, sacan la foto y la publican. Ojalá publicaran cosas más productivas, pero bueno, cada quien es dueño de su vida. Pero esto se está convirtiendo en una nueva epidemia, ¿sí? Porque dan de la mano con el sobrepeso, porque es el hígado graso. Y cada vez va a costar mucho más
al sistema de salud, porque van a ser pacientes que van a terminar con cirrosis hepática si es que no se hace algo para interrumpir esa historia natural de evolución de la fibrosis a la cirrosis, originada por la grasa. Esto quiere decir que si le tienen miedo a la hepatitis C, tenganle miedo también a la esteatosis hepática. Y el tejido graso aquí es el malo de la película, ¿no? Y para que este tejido graso se convierta en el villano de la película, intervienen muchos factores hormonales, como están viendo. Ácido graso, la leptina, que es la hormona que nos da la sensación de saciedad cuando estamos comiendo, ¿no es cierto? Acuérdense que la grelina es la que nos da la sensación de hambre y la leptina es la que nos da la sensación de saciedad. El factor de necrosis tumoral alfa, la adiponectina, que son nuevas hormonas que se han ido desarrollando y vinculando con esta enfermedad, la resistina, el complemento 3, los factores B, todos estos van a tener que ver con la lipogénesis y van a tener que ver con la disminución de la lipólisis. Todas estas hormonas. ¿Sí? Esto seguramente lo han tenido que ver ustedes ya en fisiología, en segundo año, o en fisiopatología, en tercer año. Esto es un recuerdo solamente. Y así como tenemos un malvado de la película, un villano de la película, tenemos también a la víctima, ¿no? O el mártir de la película, que en este caso llega a ser el tejido hepático y el hepatocito en sí. ¿Está? Y estamos viendo que en resumen, ¿qué es lo que sucede? Hay una caída de la regulación, ¿sí? Por la insulina resistencia. Y lo mismo sucede, miren, siempre va acompañado el ejemplo con la hepatitis por virus C, la HCV. Y esto está muy de moda ahora, lo que es la disbiosis. La microbiota, no sé si saben ustedes, se familiarizan con el término de microbiota, no es más que toda la flora bacteriana que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Nuestro intestino grueso, nuestro colon. ¿Está? Pero antes se creía que estas bacterias únicamente eran las encargadas de producir vitamina K, de terminar con el metabolismo de la alimentación y toda esta cuestión hasta que se termina de formar la materia fecal y se elimina durante la defecación. Pero no es así. Sí, la microbiota o esta flora cada vez se le atribuyen más funciones y es tanto así que se le ha llegado a considerar como un órgano aparte. ¿Ya? Y está muy vinculada en lo que es a la enfermedad por hígado graso. Yo en la consulta utilizo mucho probiótico y tengo que explicarle al paciente por qué le estoy dando el probiótico. Porque a mi consulta llegan la mayoría de los pacientes que ya fueron con otros colegas de otras especialidades, ¿no? Y de a poquito que lo han ido estudiando por una por otra cosa y terminan haciéndole una ecografía por X motivo y en la ecografía dice que tiene hígado graso y con eso es que llegan a mi consulta, ¿no? Entonces, así como han recorrido por todos sus médicos de cabecera y las otras especialidades, hasta llegar a mí, van a volver a hacerse recorridos seguramente la mayoría de los pacientes, ¿no es cierto? De contrarreferencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo a ellos les explico que le estoy dando el probiótico por esta causa que estamos viendo acá. No por diarrea, porque se atribuye que el uso del probiótico es únicamente para cortar la diarrea, ¿no? O en los pacientes que han estado medicados con antibióticos para regenerar la flora bacteriana. Pero yo no lo utilizo para nada de eso. En los pacientes con hígado graso lo utilizo por esto. Y esto cada vez está más demostrado. ¿Sí? Porque la disbiosis es la alteración de esa microbiota o la alteración de esa flora bacteriana habitual y normal de nuestro organismo. ¿Ah? Hígado graso vinculado a sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué es? No es nada más que la colonización del intestino delgado
por bacterias que ascienden desde el intestino grueso, desde el colon. Nuestro colon naturalmente, habitualmente está poblado de bacterias, ¿no? Que es la flora que tenemos. Y el intestino delgado y el colon están comunicados por una válvula, ¿no es cierto? La válvula ileocecal. Y eso es como un labio que se abre y que se cierra. Uno lo ve endoscópicamente, bien como un labiecito. Entonces, en esas aperturas y cierre continuas durante el funcionamiento de estos órganos, algunas bacterias pueden llegar a ascender hasta el intestino delgado y poblarlo, crecer dentro de un medio que no es el suyo, que no es donde deberían estar. ¿Sí? Y esto no se convierte en una infección, ¿ya? Esto se llama sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué quiere decir? Que creció la población de esas bacterias que son habituales en nuestro organismo, que creció y en un órgano donde no deberían estar. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes para sospechar de eso? El paciente que come algún tipo de carbohidrato y se hincha enseguida. El paciente que llega y dice, como pan, como mi galletita, como mi bizcocho, o a veces como alguna masita, los horneaditos, y enseguida me empiezo a hinchar y me empieza a hacer ruido la barriga, dice el paciente. ¿No? Me empieza a hacer ruido la barriga y se me hincha. Después de comer esos alimentos, ustedes le preguntan, ¿y con las grasas? ¿Y con la carne? ¿Y con esto? No. Es cuando como mi horneo que se me hincha. Ahí eso nos da para sospechar en un paciente con un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Ya? En los niños obesos con o sin NASH también existen poblaciones bacterianas diferentes, es decir, que modifican las características de la flora bacteriana. La producción de alcohol bacteriano, la población de bacterias productoras de alcoholes en pacientes obesos con NASH y en los pacientes obesos sin NASH. Esto está en estudio todavía. Es más, en el congreso que hubo en julio, en el Congreso Panamericano de Gastro, se habló mucho del vínculo de la disbiosis con factores predisponentes para desarrollar cáncer de colon. Entonces, está en todos lados. Esto de la microbiota está en todos lados. El efecto de la microbiota en el NASH, la regulación de la barrera intestinal, permite el pasaje de moléculas antigénicas, liposacáridos, endotoxina, estimulación de la respuesta inflamatoria local con la activación del sistema retículo endotelial y producción de citoquinas proinflamatorias, estimulación de fibroblastos, productos químicos intestinales, la baja concentración de ácidos biliares conjugados, ácidos grasos de cadena mediana y etano. ¿Y cuál es la presentación clínica del hígado graso? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas? Esta enfermedad es asintomática. Como les decía, son hallazgos. El paciente consulta por otras cosas y en el interín de estudiar los síntomas que refiere por otra cosa, encuentran alteraciones del hepatograma o encuentran una ecografía con hígado con aumento de la ecogenicidad, que es lo que reportan, ¿no?, en el hígado graso. El hígado graso no da síntomas. Lo único que puede manifestar el paciente, que uno puede sospechar si es que el contexto clínico del enfermo nos da para sospecharlo, es un cansancio. O sea, después de comer, me llega una flojera, me llega un sueño, me llega un cansancio y no tengo ganas de nada. No tengo ganas de echarme a dormir y no tengo ganas de nada más, ¿no? Esa es la pobre sintomatología que nos puede dar el hígado graso, ¿no? Que eso se traduce en terminología médica como ¿qué cosa? Como astenia, ¿no? Falta del deseo o la iniciativa de desarrollar alguna actividad, por esa sensación de cansancio, ¿está? Y esto del dolor, ahí lo puse entre paréntesis como malestar, porque no es un dolor que entre en la clasificación de los tipos de dolor que tenemos, ¿no? Tipo cólico, pungitivo, pulsátil, etcétera, etcétera, todos los tipos de dolores que hay.
pero el paciente manifiesta como una pesadez del lado derecho. Y uno le pregunta, ¿pero les duele? No, no, doctora, no me duele, pero es como que algo tengo ahí que me incomoda por rato. Después me distraigo y me pasa la incomodidad. Pero el rato menos pensado, otra vez me llega. Pero no llega a ser dolor, ¿no? Es como una pesadez, como un malestar, como una incomodidad que tiene sobre el hipocondrio derecho. ¿Está? Y tenemos lo que les comentaba al inicio, la llamada cirrosis criptogénica, ¿no? Que sí era conocida antiguamente y que puede ser compensada, es decir, que es un hallazgo por imágenes, el paciente se le hace la ecografía y nos reporta nódulos, nos reporta cambios en la estructura hepática que pueden ser compatibles con una hepatopatía crónica. Le hacemos el screening a ese paciente y hacemos una endoscopía y tiene que causar hipertensión portal, ¿no? Traducido como varices esofágicas o varices gástricas. O bien, ya lo vamos a conocer el paciente debutando con una cirrosis hepática descompensada, con los cuadros de compensación que ya dijimos previamente, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome acítico hematoso o acítico puro, sangrado variceal. Y dentro de hallazgos del laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Lo más frecuente, que lo hablábamos en interpretación del hepatograma, ¿se acuerdan? Es la elevación de transaminasas hepáticas. Esto aquí ya me hizo frío. Bien. Elevación de enzimas hepáticas. Se va a encontrar dentro de esta hipertransaminasemia o elevación de las enzimas hepáticas una alteración dentro del cociente AST o ALT menor de 1, que teóricamente, que esto no es la regla tampoco, en hepatitis alcohólica va a ser mayor de 2 y en hepatitis no alcohólica es menor de 1. ¿Sí? La fosfatasa alcalina y bilirrubina son normales en la mayoría de los casos, ya que esto no es colestásico, es hepatocítico. Hemos visto las fotografías de los hepatocitos, no tienen nada que ver con los conductilos biliares, entonces no va a llegar a dar un patrón de colestasis, ni intrahepática ni extrahepática, por supuesto. Por lo tanto, tanto la fosfatasa alcalina como la bilirrubina van a tener valores normales. ¿Sí? El hepatograma normal no excluye la presencia de enfermedad ni de estadios avanzados de fibrosis. Esto también lo hablamos cuando dimos la clase de interpretación del hepatograma, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es la necesidad de conocer el tipo de enfermedad? Porque esto nos va a dar un elemento pronóstico. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber qué tipo de enfermedad? Si está o no hay grados de inflamación. Porque hacemos una eritrosedimentación, ¿sí? Hacemos un PCR, que acá lastimosamente nos lo reportan únicamente cualitativo, no tenemos un reporte cuantitativo. El dosaje de ferritina, que ahora está muy vinculado con lo que es infección por COVID-19. Entonces, tras que pedimos ferritina, ya nomás el paciente empieza a hacerse la película de que estamos acusándolo prácticamente de tener COVID. ¿No? Bueno, no es así, es un marcador de inflamación en general. No tiene solamente que ver con un órgano o con una enfermedad determinada. ¿Ya? Y todo esto, ¿no? Reuniendo todos estos datos, podemos llegar a la sospecha sin necesidad de una biopsia hepática, y si no tenemos la elastografía, de que es un paciente con un riesgo de fibrosis hepática, ¿sí? Por grasa. Y vean cuál es la importancia de la ferritina. El 30 a 50% de los pacientes con NASH, acuérdense, es esteatohepatitis no alcohólica. ¿Sí? Presentan ferritina elevada. Puede asociarse a niveles normales o elevados de saturación de transferrina. Es necesario conocer la concentración de hierro en el tejido, por lo tanto, en el paciente se debe dosar sí o sí ferremia, además de transferrina y de ferritina.
Y este es el síndrome, de perdón. Este es el síndrome de superposición entre sobrecarga de hierro y de hígado graso, estetopatitis no alcohólica. ¿Está? NASH más sobrecarga de hierro. Mayor riesgo de desarrollar cirrosis, hay mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, que estas son las abreviaturas, mayor riesgo de insulinoresistencia, mayor riesgo de injuria renal, mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 no insulino requiriente, mayor riesgo de presentación de eventos cardiovasculares, y son estos eventos cardiovasculares los que van a determinar el riesgo de mortalidad del paciente. ¿Sí? Si bien les he demostrado que dentro de la historia natural, por grasa, así como cualquier otra entidad que produzca una hepatitis crónica, puede desarrollarse cirrosis hepática, y esta cirrosis hepática puede llegar a determinar un hepatocarcinoma o una cirrosis descompensada, y que estas se pueden convertir en factores de muerte y mortalidad en el paciente, los pacientes menos se van a morir por cuestiones hepáticas que por cuestiones cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que tengamos un paciente con una cirrosis hepática por hígado graso, son estas cosas de acá las que nos van a determinar la mayor mortalidad del enfermo. ¿Sí? La diabetes, la injuria renal y los eventos cardiovasculares. Síndrome coronario, ¿sí? ACVs isquémicos, en fin. El diagnóstico diferencial es la hiperferritinemia dismetabólica. Estos son los scores diagnósticos para el hígado graso. Recuerden que esta es la abreviatura de hígado graso simple y el NASH es la abreviatura de la esteatohepatitis no alcohólica. ¿Sí? Hay muchos tipos de scores diagnósticos. ¿Por qué? ¿Por qué se han desarrollado todos estos scores? Porque los scores de Barr, Auroch, el APRI, este es de los más fáciles porque se sacan solamente con los valores de plaquetas y de transaminasas hepáticas. Bueno, todos estos scores, el FIT4, que incluso hay aplicaciones que se descargan en la computadora o en el celular, y uno mete solamente los datos del paciente y ya el programa, la aplicación le larga los resultados a uno y la interpretación. ¿Okay? Pero les decía, ¿por qué se han desarrollado tantos scores? Fíjense la cantidad de scores que hay. ¿No? Para determinar la presencia o el grado de fibrosis. Porque si no es por esto, la forma de hacer diagnóstico certero es por biopsia hepática. Cuando nos genera dudas el paciente, el gold estándar, cuando nos genera dudas el diagnóstico, es la biopsia hepática. ¿No? Y aquí va lo triste cuando encaramos al paciente. Bueno, señor Juan Pérez, don Juan Pérez, en todo lado nos metemos a don Juan Pérez. Usted tiene hígado graso y tiene factores de riesgo para sospechar que es hígado graso, esté ya en un grado de fibrosis. ¿No? Y la única manera que tenemos para determinar si está cerca la cirrosis o no es haciéndole una punción biopsia de su hígado, es decir, vamos a meterle una agujita en su hígado, vamos a sacar ese pellizquito de hígado y lo vamos a mandar al patólogo. Y ahí nos va a decir qué tipo de fibrosis usted tiene, qué tan cerca está o no de la cirrosis hepática. Y don Juan nos va a decir, ya doctor, está bien. ¿Y tiene riesgo? Sí, don Juan, como cualquier procedimiento invasivo tiene riesgo de perforación, tiene riesgo de sangrado, tiene riesgo de hematoma, tiene riesgo de infección. Pero es un riesgo que debemos asumir usted como paciente y yo como médico. Y don Juan va a decir, sí, doctor, lo que usted diga, me pongo en sus manos. Todo sea para que usted me dé el tratamiento para curarme mi hígado graso. Y ahí es donde entran ustedes, le dicen, don Juan, yo lamento avisarles que independientemente del grado de fibrosis o no que nos dé su biopsia,
el tratamiento es el mismo. ¿Y cuál es el tratamiento? Dieta y ejercicio. Y si es diabético, controlar su diabetes. Y si es hipertenso, controlar su hipertensión. Y si es dislipémico, controlar sus valores de triglicéridos y de colesterol. ¿No? Entonces, le va a decir don Juan, y bueno, eso no es negocio. Usted me va a meter una aguja y no me va a dar algo que me cure. ¿No? Que es con la dificultad que tropezamos todas las veces que se intentaron hacer a un inicio los estudios de hígado graso en ciertas poblaciones. Porque uno no le puede ofrecer al paciente un tratamiento determinado para limpiar, por decirlo de alguna manera, esa grasa de su hígado. ¿No? Y peor si tenemos ya un grado de fibrosis elevada, ¿no? Si está en un F2 o un F3 el paciente. No hay un tratamiento, no hay una pastilla mágica, no hay una ampolla mágica, ¿no? Cara o barata, no existe. ¿Sí? No hay. Todo el tratamiento es controlar los otros factores de riesgo o comorbilidades que tenga el paciente. Y los pilares, la dieta y la actividad física. ¿Tá? Entonces, en vista de esa falta de propuesta que se le puede hacer al paciente, pero hay que ser sincero y honesto con el paciente, es que se desarrollaron todos estos scores, ¿no? Porque son no invasivos, son un acercamiento al grado de fibrosis de manera no invasiva con el paciente. Y bueno, ahora con el avenimiento de más tecnología, tenemos en algunos lugares la posibilidad de hacer la resonancia magnética de abdomen. Y cuando pedimos la resonancia magnética de abdomen para estudio del hígado graso, no la podemos pedir así nomás. No podemos poner solicito IRM de abdomen con contraste. El contraste en la resonancia es el gadolinio, ¿no? No es el yodo como en las tomografías. Sospecha diagnóstica, hígado graso. Tenemos que colocar qué es lo que queremos con esa resonancia, ¿sí? Y la técnica en la resonancia se llama por espectroscopía. Que esto significa que con esta técnica en la resonancia, el imagenólogo nos va a dar una apreciación de el porcentaje de hierro y de grasa que existe en ese hígado. Y eso nos va a ayudar a llegar a una aproximación diagnóstica. ¿Sí? Se pide IRM o resonancia magnética con espectroscopía. Es la manera de pedir. Es como cuando piden ustedes para una tomografía para estudiar una lesión ocupante de espacio en el hígado, imagen un cirrótico, cuando tienen un tumorcito, una imagen nodular en el hígado y quieren ver qué es esa imagen, ¿no? La ecografía les reporta y ustedes piden una tomografía. También tienen que saber qué es lo que van a pedir y cómo la van a pedir, con qué técnica van a pedir esa tomografía. Porque si no, el radiólogo, el imagenólogo agarra y la hace y punto, ¿no? Si ustedes no especifican con la técnica y qué es lo que están buscando. Bueno, acá no tenemos resonancia magnética. Y entrando ya a lo que es el tratamiento. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase bien desarrollado. Porque si bien no existe tratamiento farmacológico dirigido a tratar el hígado graso, existen otro tipo de tratamientos dirigidos a controlar los factores de riesgo. ¿Sí? Bien. Entonces, en resumen, la esteatosis hepática es un espectro de enfermedad que engloba al hígado graso sin potencialidad de progresión, al NASH, y con alta chance de progresión a la esteatohepatitis no alcohólica. Más allá del patrón histológico, la edad, la presencia o no de diabetes, la obesidad, sobrepeso, el tiempo de exposición a esta enfermedad
son factores pronósticos importantes que nos va a dar el riesgo no de desarrollo de fibrosis y el riesgo no de evolución de la enfermedad de la cirrosis hepática. La esteatohepatitis no alcohólica es asociada a mayor riesgo cardiovascular. Los pacientes con hígado graso y alto riesgo de NASH deben ser referidos para biopsia hepática, siempre y cuando el paciente tenga otro tipo de entidades que no nos ayuden a determinar si esa injuria hepática es únicamente por grasa, ¿ya? Porque hay pacientes que vienen acompañados con otros síntomas y con otras enfermedades. Si bien existen diferentes marcadores no invasivos de riesgo de fibrosis o potencialidad de progresión, hasta el momento la biopsia hepática es el único método que nos permite conocer en forma real el pronóstico del paciente. Ahora bien, existe la elastografía hepática. ¿Se acuerda que ya lo comentamos? Eso que es como una ecografía que nos ayuda a acercarnos al grado de fibrosis que puede llegar a tener el paciente. Pero eso eso no lo tenemos ahora en nuestro medio y dependiendo del equipo que se pueda llegar a atender, se puede o no se puede utilizar en pacientes con hígado graso. Por lo general, eso se hizo, la elastografía se hizo para determinar grado de fibrosis en pacientes con virus B o virus C, ¿no? Pero no está todavía muy desarrollada todas las marcas o todos los modelos elastógrafos para hacer un acercamiento de grado de fibrosis en hígado graso. Justamente los primeros aparatos que salieron de la elastografía, las contraindicaciones eran que el paciente tenga sobrepeso o que tenga hígado graso. Es decir, que si yo tenía un paciente con virus C y ese paciente ya yo tenía la biopsia y ya yo lo tenía en tratamiento y después de los 6 meses de tratamiento yo le dije, bueno, don Juan otra vez, bueno, don Juan, vamos a hacer un control, pero ya no le vamos a hacer biopsia a don Juancito, le vamos a hacer una elastografía. Si don Juan tenía diagnóstico de hígado graso por ecografía o tenía sobrepeso, yo no le podía mandar a hacer una elastografía porque me iba a salir un dato erróneo, ¿no? Eso fue con los primeros equipos que salieron. Ahora, como va avanzando la tecnología, van saliendo nuevos equipos, pero hay algunos que todavía no están hechos para estudiar grado de fibrosis en pacientes con hígado graso. ¿Sí? La próxima clase, como les decía, vamos a seguir con hígado graso, pero vamos a abocarnos directamente en lo que es el tratamiento. Y aquí esto es importante porque si bien no hay tratamiento, repito, específico, lo que me interesa es que ustedes entiendan justamente eso, que no existe una pastilla o un jarabe o una inyección mágica, por más barata o cara que sea, ¿sí? Para que no se dejen encandilar ni embelezar con la industria farmacéutica y se pongan a indicar cosas a los pacientes prometiendo una mejoría que no van a obtener, ¿no? Si no se trata realmente de los pilares de esta enfermedad que es el sobrepeso y el sedentarismo. Y en los que tengan comorbilidades, el control de esas enfermedades que tienen como comorbilidades. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que ustedes se lleven de la clase que vamos a ver de tratamiento. A no vender humo, en otras palabras. Bien. Che, ¿están ahí? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. ya. Sí, Listo, está bien. Ya los escuché. Entonces, el próximo miércoles, chicos, continuamos la segunda parte de la clase, que es lo de tratamiento. ¿Ya? está bien, Ya, doctora. doctora, muchas Gracias. gracias. Ya, Listo. autorita. Chau, chau. Pasa de buenas tardes, Gracias. doctora. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau. Luigi.
Carolina, chao. Chao, like me. Chao.